la mesa de esta mañana. La va a moderar Mercedes Peña Granger, enfermera, jefe de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de la Comunidad de Madrid. Doy la palabra a Mercedes Peña. Buenos días. Lo primero, quiero agradecer al Consejo General de Enfermería en la figura de su presidente, Florentino Pérez Raya, a Pilar Fernández como presidenta de ISFOS, agradecer también al Colegio de Enfermería de A Coruña y a su presidenta Inés López, y, por supuesto, a todos ustedes, profesionales enfermeros que nos escuchan y que van a participar en este foro enfermero que creo que va a tener una resonancia importante porque nos vamos a remitir a la práctica enfermera en este tema que nos trae. Quería comenzar centrando un poco la mesa en los temas en los cuales vamos a dedicar este espacio. Como enfermera especialista en salud mental y miembro del Comité de Ética de Decisiones Anticipadas en Personas con Trastornos de Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, la reciente aprobación de la Ley Orgánica del 2021 de regulación de la eutanasia reconoce que en España las personas que así lo deseen y cumplan con determinados requisitos, como hemos visto en la anterior mesa, puedan solicitar ayuda a morir, ampliándose de esta manera las prestaciones a las que podía acogerse al final de la vida cualquier paciente que estuviera en nuestro territorio, como eran los cuidados paliativos. Por tanto, se añade una posibilidad de que personas que experimentan una situación de alto sufrimiento con síntomas refractarios por enfermedad o problema de salud puedan, a petición propia, recibir ayuda para adelantar su muerte. Se trata de una situación que implica una alta fragilidad para la persona y la familia que la vive, por la magnitud de la ayuda que precisa y, a su vez, es de una complejidad ética y, por consiguiente, cultural significativa para los profesionales de la salud, sobre todo para enfermeras y enfermeros que estamos aquí. La evidencia de la que disponemos son estudios realizados con experiencia de prestación de eutanasia en países como Bélgica, Países Bajos, Canadá, donde se evidencia que las enfermeras son un vínculo indispensable para realizar este proceso. Son un vínculo que pone en comunicación al paciente, al entorno familiar y a todo el equipo de salud, y que en ningún país, excepto en Canadá, está perfectamente definido, ¿no? Está dentro de la ley, se nos considera como equipo sanitario, pero no está perfectamente definido. El cuidado enfermero forma parte del proceso de atención a las personas que solicitan la eutanasia. Esta presencia del cuidado que aportan las enfermeras, que en cualquier lugar y etapa de la vida se desarrolla teniendo respeto a la persona y a su manera de entender la vida, el acompañamiento en la experiencia de enfermar, de curación, de cronicidad y, por tanto, de final de la vida, no debemos de olvidar que la búsqueda de los contextos favorables que promuevan la corresponsabilización entre la persona que realiza el cuidado y quien cuida es preciso cuidar, es decir, también tenemos que cuidar a los que cuidan, y entre ellos estamos nosotros, los enfermeros y enfermeras. En definitiva, considerar la dimensión ética del cuidado enfermero es una garantía de un buen proceso y de una muerte digna, igual que considerar el ámbito cultural. No podemos dar cuidados que no tengan que ver con la cultura a la cual pertenece el paciente, y cada cultura tiene una forma, unos valores, una infra y una supraestructura sobre el tema de la muerte. Teniendo en cuenta los requisitos de la objeción de conciencia, debemos de tener en cuenta este proceso no de una forma general, ¿no?, como por supuesto debe y hace el tratamiento de la ley, sino como una decisión individual.
en una situación crítica concreta, protegiendo siempre al paciente de poder ejercer su derecho o no ejercerlo, y siempre cuidando, tanto en el caso de la petición como en el caso en el que no se produzca la petición de eutanasia. No puedo evitar el citar a Ramón Vallés, que nos dice que aliviar en lo posible el sufrimiento evitable, tratando de conservar la vida que a juicio de la persona merezca ser vivida. Ese es nuestro marco conceptual, lo que el paciente quiere realmente vivir. Y nos recuerda directamente a Virginia Henderson, que uno de nuestros marcos conceptuales más primitivos y no por lejano, no en el tiempo, actuales. Virginia Henderson nos dice que ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades tal y como ella lo haría. Ahí está la forma de cada uno para querer morir. Para ello, verificaremos los requisitos que se necesitan, lo hemos visto, los requisitos legales. Informaremos sobre las alternativas de cuidados en ayuda a la dependencia y de los cuidados paliativos. Participaremos en el proceso deliberativo con el paciente. No podemos olvidar que ahí también estamos para ayudar a deliberar. Y llevaremos a cabo la práctica, que tampoco hemos hablado directamente de ella y creo que es un tema bastante importante. Sin olvidar, como final, la participación en la Comisión de Garantía y Evaluación, junto con juristas y médicos, detectando áreas de mejora, que no es siempre así. Normalmente se puede participar una enfermera, o las enfermeras, enfermeros, pero no suele ser así. El médico y los juristas son los que determinan. En este contexto, comenzamos esta mesa con profesionales que, además de tener un currículum maravilloso, además de eso, tienen experiencia y capacidad crítica. Y esa capacidad crítica les hace que en su trabajo tengan una opinión experta, que es realmente lo que a nosotros nos interesa. Es la situación sobre el tema que nos ocupa puramente de las enfermeras. Y sin más dilación, ya vamos a presentar a la primera ponente, que va a ser Leticia Fernández, que tiene una gran experiencia profesional, es enfermera especialista en pediatría, tiene 20 años de ejercicio profesional y es supervisora de enfermería de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Por lo tanto, ella nos va a adentrar, ¿no?, en todo este tema de paliativos, en esas etapas de la vida que la enfermera cuidaba y que se puede producir también la situación de la cronicidad o de la muerte súbita o de la muerte prolongada en el tiempo. Así que adelante, Leticia. ¿Qué quieres? Después un foro en el cual podamos preguntar todos y de esa manera tengamos un feedback que sea continuo. Ellas van a exponer como mucho 20 minutos y yo voy a controlarlo para que podamos tener ese foro después, que creo que además de ver su maravillosa exposición nos va a enriquecer mucho. Muchas gracias y adelante, Leticia. Bueno, buenos días. Yo soy Leticia, ya me ha presentado la compañera. Lo primero, quería dar las gracias al Consejo por darme la oportunidad, el Colegio de la Tierra que nos ha recibido y un placer compartir mesa con el resto de mis compañeras. En una jornada como la de hoy, que hablamos de final de vida y de eutanasia, yo vengo a contarles los cuidados paliativos pediátricos, un mundo un poco desconocido para la inmensa mayoría de la sociedad, incluso para muchos profesionales sanitarios que, bueno, vengo a darle voz y a darle conocimiento. Todos los que trabajamos en esto, ¿funciona a distancia? Sí. Sabemos qué son los cuidados paliativos, pero bueno, yo no quiero empezar nunca sin dar una definición, en este caso es de la OMS,
que además habla de los cuidados paliativos pediátricos concretamente, ¿no? Y dice cuidados activos totales del cuerpo, la mente y el espíritu del niño, incluyendo también el apoyo a la familia. Aquí ya aparece la gran diferencia, ¿no?, entre los cuidados paliativos pediátricos, lo que yo vengo a contar, y los de adultos, que es esa familia. Y además nos habla de un modelo de atención integral, porque se lo vamos a hacer a la persona en todas sus necesidades, integrada, porque tenemos que integrarlo en el sistema, porque como personal sanitario que somos, los cuidados paliativos deben de estar en nuestra práctica habitual y diaria, e integradora, porque una de las cosas de las que nos vamos a encargar las enfermeras de los cuidados paliativos es integrar todos esos recursos que a veces a las familias les cuesta muchísimo llegar, pero que nosotros tenemos que aglutinar para dar así ese servicio. Otra de las definiciones que me gusta utilizar, que es la última, es esta que dice que es la atención integral al paciente en longitud, anchura y profundidad. Me gusta en la pediatría por aquello de la longitud, porque como vamos a ver ahora, las características de los pacientes pediátricos son diferentes y vamos a abarcar desde el momento de un diagnóstico, que a veces es en el mismo momento del nacimiento o en un neonato, o en algo sobrevenido, pero además no vamos a llegar solo al final de vida, que por supuesto el acompañamiento en los últimos días y el fallecimiento, sino que vamos a continuar esa atención a la familia en el duelo. En anchura, porque para nosotros la unidad de atención no es el niño, la unidad de atención es el niño y la familia, y por supuesto el equipo que trata a esa familia. Y en profundidad, porque vamos a abarcar todas las necesidades de ese paciente, que además en el caso de los niños se añaden situaciones sociales diferentes, como puede ser la situación escolar, amigos, cosas que son muy imprescindibles en la infancia. Por tanto, esta diapositiva, que es como muy habitual, que cuando siempre hablamos de sanidad y de poner al paciente en el foco y en el centro, aquí no quería dejar de dar la importancia que tiene a abarcar a la familia todos los profesionales. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias que marcan entre los cuidados paliativos de adultos y pediátricos? Hay muchas, muchísimas, y podríamos estar toda la mañana hablando de diferencias en cuanto a síntomas, a signos, a control de síntomas, a todo puramente asistencial, ¿no? Pero si nos vamos al foco de inicio para entender por qué necesitamos procesos y modelos diferentes, hay que hablar de la baja prevalencia, porque fallecen muchos menos niños al año, gracias a Dios, en el mundo, que adultos. Y eso cambia los servicios, cambia las necesidades y la especificidad. Además, la variedad de enfermedades es infinita, porque en adultos la población normal, cuando habla de cuidados paliativos o escucha hablar de cuidados paliativos, piensa en adultos, piensa en oncología. Sin embargo, en los cuidados paliativos pediátricos, la oncología son los menos de nuestros pacientes, en un porcentaje como mucho de un 20 y tantos %, luego lo veremos. Y la variedad de enfermedades es tremenda. Solo las enfermedades neurológicas, hay un abanico inmenso de enfermedades que van a presentar los niños o en el momento del nacimiento o con diagnósticos posteriores. Pero es que además la medicación la tenemos limitada, porque hay mucha medicación que no está probada en pediatría. Podría sorprenderles medicaciones que utilizamos muy habitualmente como sanitarios que realmente no están probadas, y eso conlleva un trabajo y un conocimiento y una especialización mayor. El aspecto madurativo del niño, cuando en adultos cogemos un paciente, ya está en la edad madura y no va a tener un cambio madurativo durante su atención, la atención que le vamos a ofrecer. Pero la realidad es que en un paciente que cogemos con 3 meses de edad, a lo mejor va a fallecer a los 5 años, y el avance madurativo de ese niño también va a cambiar nuestra forma de trabajar con él, y nos va a cambiar y vamos a necesitar adaptarnos a él. La falta de formación es increíble. Si de por sí hay muchos profesionales sanitarios que nos dedicamos a la sanidad y no conocemos los cuidados paliativos que podemos dar todos, cuidados paliativos generales, cuando hablamos de pediatría es como hablar en otro idioma diferente. El papel de la familia es fundamental. Yo soy especialista en pediatría y en cualquiera que trabaje con pediatría y pacientes pediátricos saben que no solo trabajas con el paciente, trabajas con la familia, y en muchas ocasiones es mucho más difícil trabajar con la familia que con el paciente. Están pasando por el peor momento de su vida y son grandes protectores. La implicación emocional siempre es grande cuando trabajas en cuidados paliativos, pero bueno, ahora lo comentábamos una compañera, ¿no? Dice, Dios, ¿cómo podéis trabajar con pediatría? El duelo siempre va a ser mucho más complejo porque no entendemos la muerte de los niños, la sociedad no entiende la muerte de un niño, ni su familia tampoco, y el impacto social.
no os voy a aburrir porque además nos han pedido que seamos rápidos, pero bueno, incluso las indicaciones de los cuidados paliativos en pediatría también son diferentes. La ACT, que es la Asociación de Cuidados Paliativos de Pediatría Internacional, nos marca esas 4 categorías. La 5ª categoría es relativamente nueva porque ya hablamos de pacientes neonatos o incluso con diagnósticos prenatales. Pacientes que tienen una curación posible pero que puede fracasar, pacientes que tienen una fase de normalidad después de un diagnóstico pero que van a tener una muerte prematura, y luego enfermedades que son implacables, que sí o sí vayan a fallecer, o pacientes con enfermedades impredecibles como puede ser un paciente con una parálisis cerebral muy habitual en cuidados paliativos pediátricos. Además tenemos distintos niveles de asistencia, pero esto es para todos los que ejercemos la sanidad, ¿no? En el nivel 1, el enfoque de los cuidados paliativos deberíamos de ofrecerlo todos los que trabajamos en sanidad. Cualquiera que tenemos un paciente en nuestras manos tendríamos que ser capaces de poner ese enfoque en la atención de los pacientes. El nivel 2, que son los cuidados paliativos generales, que puede darlos aquellas personas que dan, además de otros cuidados, además atienden los cuidados paliativos y el final de vida. Pero luego tenemos el nivel 3, que son los cuidados paliativos específicos, que ahí es donde vamos y ahí es a donde tenemos que caminar en la pediatría, en general, para los adultos también, por supuesto, pero déjenme que yo me haga referencia siempre a pediatría. Y decimos que cuando un paciente va a llegar a los cuidados paliativos pediátricos son enfermedades de larga evolución en la mayor parte de las ocasiones. Tenemos pacientes que incluso conviven en nuestra unidad años en plural, pero cuando entran en este programa, ¿no? Nosotros siempre hablamos del síndrome de fragilidad, cuando hay un momento de vulnerabilidad mayor, cuando hay un momento, lo que nosotros llamamos el punto de inflexión, que pasa, ¿no? La enfermedad va avanzando, nosotros tenemos tratamientos, hacemos un aumento en cascada de tratamientos, pero la enfermedad continúa su evolución. Y ya llega un momento de irreversibilidad, ¿no? Ahí hablamos de la adecuación de medidas y ahí es donde tendría que estar ya un paciente pediátrico atendido por una unidad específica de cuidados paliativos pediátricos. ¿Cómo es esta atención paliativa? Yo creo que esto lo cumplimos todos, los adultos, los niños, los pediátricos. Integral porque vamos a atender todas las necesidades del niño. Multidisciplinar porque es imprescindible, y más en un niño que tiene patologías muy complejas, vamos a necesitar la coordinación con diferentes especialistas, porque no solo va a ser el paliativista, el pediatra paliativista, vamos a necesitar al médico de nutrición, vamos a necesitar al neurólogo, vamos a necesitar un traumatólogo en un momento determinado. Coordinada por lo que hablábamos antes, hay un gran problema de burocracia para poder llegar a todos esos recursos sanitarios y sociales que existen, pero que los padres a veces están un poco perdidos, y es función de estos equipos, de la enfermera y trabajadores sociales, ser capaces de poder ofertarlos. Y planificadora porque tenemos que tener unos objetivos claros de cuál va a ser el camino que nosotros queremos llevar con este paciente, tener un plan de actuación y un plan de cuidados, sobre todo porque hablamos de cuidados paliativos, cuidados en domicilio, y tenemos que enseñar a las familias a adelantarse a todo esto, ¿no? Una vez contado todo esto, yo quería que tuviéramos una idea de cuál es la situación de los cuidados paliativos en España. Se hizo en el año 2003 un estudio multicéntrico en varios países del mundo. Si cogemos la población española en comparación con una de esas poblaciones, podemos decir que tenemos como unos 9 millones de personas en España menores de 20 años. Menores de 20 años, bueno, pues porque vamos a abarcar hasta ahí los pacientes pediátricos, ¿no? Podríamos decir hoy por hoy que hay unos 25.000 niños en España que necesitan cuidados paliativos pediátricos. Serían susceptibles. El Sistema Nacional de Salud tiene una estrategia. Dentro de esa estrategia hizo un documento específico de los cuidados paliativos pediátricos, hablando de los criterios de atención. El segundo Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia ya hablaba de la pertinencia, la necesidad de los cuidados paliativos pediátricos de forma específica, pero la realidad que tenemos es la que vemos en el mapa. Donde ven los triángulos azules es donde tenemos servicios específicos de cuidados paliativos pediátricos, y donde ven los puntitos rojos es donde atienden pacientes paliativos pediátricos, pero los atienden equipos de adultos. En el resto de España, bueno, pues para los padres supone una búsqueda y captura de atención. Esto nos ha llevado a que las familias, un movimiento de familias importante y por tanto un movimiento de la sociedad, a presentar en el Senado una solicitud para que llegue al Gobierno e inste al Gobierno a poder ofrecer de forma
igualitaria para todos los niños nacidos en cualquier punto de España, poder tener el acceso a esta atención paliativa necesaria, firmada por todos los partidos políticos del Senado y que insta al Gobierno. Esto es del mes de abril, si no me equivoco. Bueno, dicho todo esto, hay que decir que solo el 15% de todos esos niños que hemos dicho que son susceptibles y necesitan cuidados paliativos, solo el 15% puede acceder a ellos. Esto es impensable en cualquier... Es como si dijésemos que cualquier persona que necesita un tratamiento oncológico, solo el 15% tiene acceso a ello. Pues los cuidados paliativos pediátricos estamos en estas cifras. Y por último, les quiero contar cuál es nuestro modelo de atención, porque creo que para poder conocer qué son los cuidados paliativos pediátricos, contar cuál es el día a día, lo que hacemos y cómo trabajamos. Yo pertenezco a la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica. Es una de las pocas unidades específicas de cuidados paliativos en el territorio nacional y damos servicio a toda la Comunidad de Madrid. Toda la Comunidad de Madrid significa cualquier punto geográfico de cualquier paciente, de cualquier hospital, desde cualquier centro de salud. Cualquier profesional sanitario puede derivarnos un paciente, pero además también las familias pueden solicitar la entrada en el programa, para formar parte de cuidados paliativos. Por tanto, vamos a tener pacientes ingresados en nuestro hospital, no ingresados, pacientes en domicilio. De hecho, el mayor porcentaje de nuestros pacientes están en domicilio. Ahora mismo atendemos a 80 pacientes en un momento estático, con 4 rutas geográficas en la Comunidad de Madrid. Pero además tenemos todas estas modalidades de atención. Vemos pacientes a modo de interconsulta, como cualquier otra especialidad, interconsulta médica e interconsulta de enfermería también, porque también las enfermeras hacen valoración de pacientes. En la consulta externa, en la que tenemos pacientes que no han pasado ese punto de inflexión del que habíamos hablado, pero sí tenemos un seguimiento con ellos porque creemos o preveemos que van a ser subsidiarios. Tenemos la hospitalización domiciliaria, en la que tenemos 2 niveles de atención, el nivel 2 y el nivel 3. En el nivel 2 son pacientes que todavía pueden tener una alternativa curativa, como pudiese ser un paciente que está esperando un trasplante cardíaco. Si hay una urgencia, ese paciente irá al hospital en caso de urgencia. Le haremos sus visitas programadas, pero no en caso de urgencia. Y tenemos el nivel 3, que son pacientes que ya sí han pasado ese punto de inflexión, a los que les vamos a dar atención en domicilio, tanto las visitas programadas como las visitas a demanda que hace la familia y visitas de urgencia 24 horas, 7 días a la semana. Estos son un poco nuestros números para que nos hagamos una idea. Cuando empezamos en el 2008, que empezábamos con 40 pacientes, ahora lo habitual es 200 pacientes nuevos al año, tratando al final del año aproximadamente 600 pacientes en los últimos años. Vemos la proporción de las patologías que nada tiene que ver y seguimos manteniendo el fallecimiento en domicilio en un porcentaje muy elevado, algo que creíamos que iba a cambiar con el hecho de la apertura de la planta de hospitalización. ¿Cómo es posible todo esto? Pues con un equipo de domiciliaria que está compuesto por todos esos profesionales que vemos ahí, y este equipo de domiciliaria da sostén y atención 24 horas, 7 días a la semana. Lo recalco porque, aunque parezca algo obvio en cualquier otra especialidad, en cuidados paliativos pediátricos esto solo ocurre en 4 lugares del territorio nacional, cuando lo que queremos de verdad es que esto ocurra en todo el territorio. Y además tenemos una unidad de hospitalización propia. Somos la única unidad de cuidados paliativos que tiene unidad de hospitalización propia. También parece curioso, pero es así. El resto de pacientes que ingresan en otros hospitales ingresan como pacientes periféricos. Todos sabemos lo que supone eso, porque las unidades están pensadas en función de qué pacientes ingresan. Bueno, pues nuestros pacientes sí tienen esta opción. Además, aunque pueda parecer que puede ser una unidad dura porque los pacientes se ingresan para fallecimiento, son los menos ingresos. Tenemos un programa de respiro que también tengo que remarcarlo porque en los paliativos pediátricos son imprescindibles. Son padres cuidadores 24 horas al día durante los 10 años de vida que pueda tener su paciente, por lo cual les damos la opción antes de que llegue la claudicación familiar, que tan importante es que las enfermeras somos las que estamos pendientes de eso, antes de que llegue a ofertar este servicio por respiro. Por tanto, el modelo de atención que queremos abarcar para todos los niños en edad pediátrica, en infanto-juvenil, es
esta, desde una primera valoración que hacemos, que la vamos a hacer en una consulta en un hospital del que nos llama, nos vamos a trasladar allí, vamos a hacer una primera visita en domicilio con el equipo al completo, médico, enfermera, trabajador social y psicólogo a esa familia. Durante el tiempo que dure el paciente su ingreso con nosotros, vamos a hacer todas las visitas programadas a demanda y de urgencias que sean necesarias. Vamos a atender el fallecimiento, sea cual sea la hora, el momento o el lugar del fallecimiento. Y vamos además a atender el duelo posterior al fallecimiento. Se hace una visita de duelo de todo el equipo, una vez más, médico, enfermera, trabajador social y psicólogo. Y la psicóloga mantiene las visitas de duelo todo el tiempo que sea necesario a pesar del fallecimiento del paciente. Pero no me voy a ir de aquí sin hablar de el que para mí es el pivote de todos los equipos de cuidados paliativos, no solo en la pediatría, de todos los equipos que trabajamos en esto, ¿no? Que creo que es la enfermera. Quiero decir, porque es verdad y creo que los equipos de cuidados paliativos son equipos multidisciplinares, grandes equipos que trabajan en equipo de verdad. O sea, cuando hablamos de trabajar en equipo, no la utopía, la realidad. Cuando nos sentamos por la mañana y todos vemos cuáles son las necesidades, pero realmente el que trae los pies a la tierra de los equipos es la enfermera, porque si hay algo que es imprescindible en los cuidados paliativos son los cuidados, y si hay algo imprescindible o el eje de nuestra disciplina son esos cuidados. Por tanto, somos las que tenemos que liderar esto. Nos vamos a hacer cargo de entender cuáles son los problemas que tiene la familia, porque necesitamos enfermeras cualificadas, enfermeras que sepan qué es la pediatría, especialistas en pediatrías y que además estén formadas en cuidados paliativos, porque vamos a saber cuáles son los problemas reales de ese niño, pero además nos vamos a encargar de saber cuáles son sus necesidades, porque en ese momento de la vida, quizá para la familia y para el paciente, son mucho más importantes sus necesidades que sus problemas. Las funciones las conocemos todos en cualquier parte de la sanidad en la que trabaje una enfermera, conocemos cuáles son nuestras funciones. Quizá si hay que remarcar alguna es que tenemos que ser docentes. Las enfermeras que nos dedicamos a esto tenemos que enseñar al resto de profesionales a poder participar de estos cuidados. Los conocemos, los cuidados que hace la enfermera, el acompañamiento que le supone a las familias, la vigilancia tan importante de la claudicación, porque vuelvo a repetir, tenemos cuidadores principales entregados, pero que también desfallecen. Y los cuidados post-mortem, que para las familias a veces, después de pasado todo su proceso, quizás sea una de las partes más importantes y un recuerdo importante que les va a quedar de cara al duelo. Y no me quería marchar sin hablar de la educación sanitaria, que es absolutamente artífice gracias, y es posible gracias a la enfermera. Los pacientes que están en cuidados paliativos en su inmensa mayoría van a estar en su domicilio, pero para que un paciente de por sí, un niño que es dependiente, pueda estar en casa y de forma segura, es la enfermera la que va a entrenar a esa familia. La educación sanitaria es necesaria desde que un paciente nace, sano o enfermo, hasta el final de sus días. Así que nada más que darles las gracias, espero poderles haber hecho una foto de qué son los cuidados paliativos pediátricos y estoy para cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues vamos a continuar con Belén Maside Oliete. Belén Maside es diplomada en enfermería, es enfermera especialista en salud mental, máster en bioética y en gerontología clínica. Desarrolla su trabajo en el Hospital de Día de Psiquiatría de A Coruña y es miembro del Comité de Ética Asistencial de ese mismo hospital. Adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha así? Sí. Muchas gracias, Mercedes, por tu presentación. Es un verdadero placer y un privilegio estar aquí sentada en esta mesa enfermera, pero sobre todo en estas jornadas tan interesantes en las que creo que podemos aprender mucho y compartir experiencias y debatir. De eso se trata. Muchísimas gracias a ISFOS, a Pilar en concreto, por poder organizar este tema tan interesante, estas jornadas, y al Colegio de Enfermería, Inés, por que se haga aquí, que se haga en casa. Muchísimas gracias a todos vosotros, ya veis que no les trato de usted, por estas caras amables y por dedicar vuestro tiempo a querer aprender y a compartir con nosotros este tema. Bueno, cuando Pilar me propuso
el tema de las jornadas no lo dudé, dije inmediatamente que sí. Y cuando en concreto me asignó la mesa, una mirada enfermera en el final de la vida, pues rápidamente sugirió en mí una pregunta. Esta afirmación me hizo pregunta. En salud mental, en el final de la vida, rápidamente encadené otra pregunta. ¿Hay razones para morir? En salud mental siempre hay razones para morir, hablando en singular. Cada uno, cada persona. ¿Qué razones tiene esa persona para querer dimitir de la vida? A la edad de 83 años, Sigmund Freud se había sometido ya a 33 operaciones. Sufría un cáncer maxilar que le ocasionaba un intenso sufrimiento desde hacía 15 años. El 21 de septiembre de 1939, estando acompañado por su médico, el doctor Schurz, Freud le tomó de la mano y le preguntó si recordaba el contrato que ambos tenían. Usted prometió no dejarme en la estacada cuando llegara el momento. Ahora solo queda la tortura y no tiene sentido. Terminemos. Este probablemente sea uno de los primeros casos documentados de sedación terminal. Al igual que Freud, muchos enfermos terminales solicitan no extender su agonía en los hospitales o en sus domicilios. La muerte ya no está tan silenciada, analgesiada o negada con obstinación. Tecnociencia y furor sanandi se han podido agujerear un poquito para cubrir el fracaso curativo con los cuidados paliativos. La sedación terminal es una buena práctica clínica, cada vez más utilizada ante la agonía y la terminalidad. Es un buen hacer humano y técnico que no se cuestiona ya ante la enfermedad incurable para el control de los síntomas agónicos en el proceso de morir. Pero, ¿qué senderos les toca transitar actualmente a los sujetos que padecen una enfermedad mental crónica si no se encuentran en una situación agónica, pero que quizás ya hayan recorrido múltiples opciones terapéuticas y que todas ellas quizás han desembocado en un fracaso que no han aliviado su angustia y su mal vivir? ¿Qué hacer entonces si nos demandan un buen morir? Enfermedad incurable y sufrimiento se anudan de manera singular en los sujetos. Esta demanda, esta llamada, nos confronta a todo el personal sanitario que trabaja en salud mental ante un sufrimiento no siempre fácil de escuchar y de digerir. ¿Cómo dar respuesta al paciente atravesando las engañosas pasiones del alma, como pueden ser la vida y la muerte? ¿Cómo, al fin y al cabo, soportar la falla epistémica? No hay recetas para lo enigmáticamente singular. En salud mental, entonces, ¿cómo encarnar una figura? ¿Cómo los profesionales sanitarios encarnar en la misma figura sin que resulte contradictorio? Por una parte, una lucha que tenemos para la epidemia gravísima mundial que hay del suicidio, para la prevención del suicidio, un problema global que nos toca a todos, que nos atraviesa, un problema de salud pública. Recordemos que en Galicia hay un suicidio al día y el 90% de estos suicidios con enfermedad mental de base. Por otra parte, a la vez, los profesionales sanitarios que trabajamos en salud mental y los pacientes luchamos activamente contra el estigma de la enfermedad mental. Queremos normalizarla, ¿cómo no? Que sea otra enfermedad más. Pero, gracias. Pero ante una petición de ayuda para morir en salud mental, huyendo de los paternalismos, también sabemos que hay momentos y procesos de opacidades. Por lo tanto, toda mi exposición la voy a hacer desde una ética de la responsabilidad. Responsabilidad, como decía, del propio paciente activo que pide y de los profesionales sanitarios, que no podemos omitir esta demanda, o por lo menos la pregunta.
Bueno, ¿qué diferencias encontramos entre un suicidio y una petición de ayuda para morir, de una eutanasia? Bueno, como les decía, ante el gravísimo problema de la epidemia suicida, la prevención es clave. En el suicidio, ¿qué ocurre? Que se prescinde del otro. En el suicidio hay soledad. Ya no hay nada que pedir. Es un pasaje al acto. El paciente, invadido probablemente por una angustia insoportable o por una losa lapidante de desesperanza, actúa. Terrible. ¿Qué diferencia tenemos en cambio con la eutanasia? Que en la eutanasia hay un otro. El paciente se dirige al otro. No está solo. Pide, habla. Pide un acto, pide no morir en soledad. Es el sujeto de la demanda. Tiene que decir, por lo tanto, la singularidad en cada caso. ¿Qué le lleva a querer dimitir de la vida? Por tanto, desde mi punto de vista y desde la ética de la responsabilidad, hay una enorme diferencia en juego: el tiempo, el acompañamiento y las palabras. Como les decía, desde la ética de la responsabilidad, el paciente ha de ser activo, que pida, que demande, que haga un trabajo personal previo, pero el profesional activo también. No podemos no estar atentos y no podemos no estar desde el mismo momento en que se plantee esta pregunta. Les hablo en salud mental de encontrarse a uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Para que uno pueda deliberar y poder llevar sobre la mesa esta petición, ha de encontrarse a uno mismo. ¿Qué es esto de encontrarse a uno mismo? Es un trabajo laborioso, un trabajo largo, un trabajo que requiere un esfuerzo de honestidad, de superar las propias trampas que uno se crea, para definitivamente poder ser coherente consigo mismo, sin violentarse ni violentar al otro. Es asumir tu propia identidad, tu historia en valores. Creo que solo desde ahí uno puede ser libre para decidir. En la identidad, tu identidad, quién eres para ti mismo. Y los profesionales sanitarios, no lo olvidemos, somos testigos. Debemos cuidados a esa persona que tenemos delante. ¿Es congruente? ¿Está siendo congruente con su historia vital, con sus valores? Creo que esto es la clave para poder deliberar. No voy a entrar en la ley, aquí lo veremos. No voy a entrar en la ley, ya nos ha comentado Fernando mucho sobre ella, pero sí que me voy a parar en unos puntos claves que desde la salud mental me parecen fundamentales. Llega la ley, empiezan logros éticos, sociales y jurídicos y los problemas en salud mental. No lo neguemos, hemos de incorporarlos, hemos de deliberar. La ley, si leéis la ley completa, es farragosa, pero utiliza en no pocas ocasiones la palabra deliberación. Esto no podemos perderlo de vista porque queda camino por recorrer. Fíjese en los claros oscuros de la ley. Los supuestos de salud mental no están explícitos. Lo que sí recoge la ley es la autonomía, que ahora lo veremos como capacidad, y el sufrimiento intenso, físico, psíquico, que resulten insoportables. Lo comentaba antes Inés también. ¿Quién decide, quién puede medir el sufrimiento de una persona? Hay gran variabilidad, tanta variabilidad de sufrimiento como de personas, igual que hay gran variabilidad de observadores, de profesionales sanitarios. Creo que ante la petición de eutanasia y salud mental es importantísimo tener estas dos perspectivas. La primera, ¿realmente es la enfermedad mental la causa primaria de una petición de ayuda para morir? Es decir, toda la patología en sí, ese elevado grado de sufrimiento es lo que hace al paciente solicitar esta prestación, alucinaciones, clinofilia, ideación suicidia persistente,
O podría ser secundarismos a ello. Me explico. A veces la comorbilidad asociada a la enfermedad mental, al trastorno mental grave, limita y ocasiona mucho sufrimiento. Piensen en las desigualdades sociales, económicas, la posibilidad al acceso a vivienda, a hacer pareja. Los determinantes sociales condicionan mucho a las personas que padecen un trastorno mental grave, y esto puede llevar a situaciones de desesperanza y de confusión. Por eso creo que es importante poder clarificar y poder tener unos anclajes en esto antes de decidir. En este artículo, las coordenadas que tenemos, sufrimiento y enfermedad grave, crónica e imposibilitante. Aquí la palabra cronicidad. En el trastorno mental grave, la palabra cronicidad, incurabilidad. ¿Han tenido acceso a todos los tratamientos posibles estos sujetos? El enfoque puede ser farmacológico, biologicista, terapéutico, psicoanalítico, psicodinámico. ¿Han probado todo? No olvidemos tampoco la transferencia con el propio profesional. No todos los tratamientos ni todos los profesionales encajan con todos los pacientes, evidentemente. De ahí la importancia del 1 por 1 en la enfermedad mental. La fragilidad progresiva a veces en el trastorno mental no va siempre pareja a los síntomas. Puede ser variable, pero insisto en que la singularidad sea la brújula que nos oriente a todas las personas que trabajamos en salud mental. No debemos abandonar nunca esta premisa, cada caso y cada persona. Que la ley sea garantista, el legislador ha querido serlo con esta ley, y estoy de acuerdo. Es una obligación desde la ética de la responsabilidad que así sea. Respecto a la autonomía y a la capacidad, es un poco taxativo decir que sin capacidad no hay autonomía. Siempre hay gradaciones en la autonomía y en la capacidad. Todos tenemos capacidad en mayor o en menor medida. El ser humano siempre tendemos a dicotomizar, a sesgar, cuando en realidad siempre hay matices. Puede parecer un ejemplo un poco burdo, pero un niño es un sujeto activo al que le informamos, al que le explicamos. Piensen cuando viene a vacunarse, por ejemplo, no va a acceder, aunque sepa de alguna manera que es bueno para él. Con esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decirles? Que el criterio de funcionalidad es el que debe primar desde mi punto de vista. Funcionas en sociedad, eres fiel a ti mismo, a tus valores, llevas una vida como tú deseas vivir. Yo creo que esto es verdaderamente la capacidad. Y recordemos también, no nos podemos olvidar que en la salud mental hay momentos de incapacidad transitoria, momentos de opacidad, pero esto no significa que el paciente no sea capaz para todas o para la gran parte de sus decisiones en la vida. La importancia del documento de instrucciones previas, creo que se puede hablar por la tarde. No sé si después Angélica va a tocar el tema, pero es muy necesario, no solo para los pacientes, sino para cualquier persona. ¿Qué quieres y qué puedes decidir? ¿Y qué deseas dejar expresado para el momento en que no puedas serlo? Del histórico poco les puedo decir, porque hay pocos datos cuantitativos y cualitativos de la petición de eutanasia en contexto de trastorno mental grave. Los Países Bajos, pioneros en ello, pero insisto en los pocos datos que tenemos. Por lo tanto, queda camino por recorrer con valoración, con prudencia y con análisis. Un dato interesante que creo que también podría ser importante a la hora de ver los condicionantes sociales es que la mayoría de los diagnósticos han sido de trastornos afectivos y de personalidad, trastorno de personalidad grave, y en mujeres.
Aquí, a diferencia del suicidio consumado, que en la mayor parte es en hombres, la mayoría de las peticiones de eutanasia han sido en mujeres. Realmente la capacidad, que es aptitudes psicológicas, cognitivas, volitivas y afectivas, que permitan conocer, valorar y gestionar para poder decidir. Recordamos que a veces no tener insight o conocimiento o asumir que en ese momento tienes un trastorno mental grave y que tienes unas limitaciones no conlleva a que en el resto de tus esferas vitales no seas capaz. Comprendiendo, razonando, apreciando, podremos elegir siendo congruentes con la historia vital. Tenemos muchos manuales, test, pero el manual de la buena práctica clínica creo que es el que puede prevalecer, pero sobre todo el acompañamiento. Y también un pequeño inciso, la ley permite, pero no obliga. ¿Qué fuentes de complejidad veo yo en este momento en la enfermedad mental y la eutanasia? Que sea un trastorno irreversible o incurable. Ya lo habíamos comentado. Hay variabilidad de coordenadas, hay variabilidad de observadores, tantos como pacientes. El gran desafío epistemológico que tenemos en salud mental. El suicidio, el 90%, les recuerdo, padecían trastorno mental grave. Y después la valoración de la capacidad y el podernos liberar de esas distorsiones internas que no permitan elucidar en ese momento. Creo que aquí está la clave, elucidar si a veces es un suicidio un poco disfrazado, permítanme la expresión, o si es una petición de eutanasia en ese momento. ¿Qué podemos hacer el equipo de salud mental y en concreto las enfermeras? Bueno, creo que acompañar en todo momento al paciente, hacerle activo en su petición, facilitar una lectura real de la propia vida. Creo que esto puede ayudar mucho al paciente, evitando las idealizaciones y evitando las culpabilizaciones. Poder escuchar sin prejuicios, hacerle ver al paciente que su historia nos preocupa, que su mundo interior nos importa. Saber escuchar situaciones de sufrimiento extremo no es fácil, requiere curiosidad y paciencia. Querer seguir hasta donde el paciente pueda seguir o desee seguir, pararse donde precise, captar lo que está detrás de los silencios o de las palabras o de las incoherencias, esas trampas internas que todos en mayor o en menor medida realizamos, pero captar no es interpretar, es señalar, es apuntar, es ayudar a ver, pero nunca interpretar y menos su dolor y su sufrimiento. Esto también me parece la clave para terminar. La clave está en los cómo, cada paciente y cada momento. Y no olvidemos que los profesionales, igual que la familia e igual que los pacientes, pueden claudicar, resituarnos y trabajarnos, hacer también un trabajo no solo técnico, sino también personal, nos ayudará a acompañar al paciente. Hacerle sentir escuchado en lo más íntimo de su ser es, en definitiva, acompañar, porque creo que vivir realmente es eso, estar cerca, y enfermería siempre lo estamos. Unas breves pinceladas desde el Comité de Ética Asistencial, siendo miembro de ellos. En el Comité de Ética lo que hacemos es deliberamos, son todo procesos deliberativos, nunca decidimos. Creo que es importantísimo la formación en ética, en bioética, de todos los profesionales sanitarios,
creo que todavía no prevalece demasiado el interés. Cada vez es cierto que un poquito más, y somos responsables también de que los profesionales se interesen. Tenemos una premisa, una máxima aquí, que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Decirles que en enfermedad mental y el comité de ética, que siempre intentando evitar los cursos de acción extrema y que lo que tenemos más son las consultas sobre la limitación del esfuerzo terapéutico. De 53 solicitudes de prestación de ayuda para morir en Galicia, 17 prestaciones se han realizado, ninguna con enfermedad mental. Por lo tanto, no dar por hecho nada. Y termino con una frase de Diego Gracia y de Adela Cortina, padres de la bioética en España, que dicen que cuando un tema es muy discutible, nadie puede esperar decir la verdad. Solo es posible referir de qué modo se llega a una opinión. En mi humilde opinión, tiempo para ver, tiempo para comprender y tiempo para decidir. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. En esta interiorización tan importante que ha hecho, seguro que van a salir después bastantes preguntas. Y vamos a pasar la palabra a Angélica Lillo Fernández. Angélica es enfermera, tiene una larga experiencia profesional, actualmente es supervisora de la Unidad de Cuidados Paliativos y Crónicos Complejos del Hospital Universitario de A Coruña, del Servicio Gallego de Salud. Vamos a pasar a escucharla. Bueno, muchas gracias a todos, a las tres organizaciones que hacen que hoy estemos aquí. Extiendo los agradecimientos de mis compañeras y, sobre todo, gracias a vosotros que paráis vuestra actividad diaria para escuchar sobre este tema tan interesante y, sobre todo, debatir, que es de lo que se trata, ¿no? De ponerlo sobre la mesa y que todos demos nuestra opinión. A ver si me funciona. Vale. Si ponemos en un foro diferente al nuestro la palabra enfermera, probablemente salgan muchas palabras alrededor de ese concepto, ¿no? Como síntomas, empatía, turnos, escuchativa, cuidar, vida. Yo le pregunté a mis hijas antes de venir y salieron algunas de estas, ¿no? Si preguntamos dentro de un foro enfermero, no sé ni dónde tengo que... Vale. Lo que son los cuidados paliativos, probablemente salgan todas estas palabras, que muchas de ellas van a salir hoy y las que no tendremos que debatirlas más tarde, porque si no, no habremos hecho nuestro trabajo bien. Para empezar, a mí me gustaría hablar de la definición que hace nuestro Padre Nuestro, ¿no? La SECPAL, sobre los cuidados paliativos. Pensaba que saldría antes y que esta diapositiva no tenía que pasarla, pero creo que es importante que todos la conozcamos, que ya la conocemos, seguro. La SECPAL define los cuidados paliativos como la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico y con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, con gran impacto sobre el paciente, la familia y el equipo terapéutico y muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte, y siempre con un pronóstico de vida limitado. Pero yo creo que tenemos que pensar. Entonces, a mí me gusta mucho la insuficiencia cardíaca y cuando empecé a conocerla siempre me planteé si teníamos que llevar los paliativos más allá. Seguramente nosotros tengamos en nuestra mente ahora mismo un paciente oncológico, seguramente con síntomas difíciles de tratar y en los que todo el mundo sabe que necesita un especialista en cuidados paliativos. Pero si pensamos en una enfermedad crónica como es la insuficiencia cardíaca y vamos a su definición, vemos que es una enfermedad grave, incapacitante y crónica que cursa con descompensaciones, durante las cuales el paciente se encuentra severamente afectado. Esas descompensaciones surgen a lo largo de su vida, desde el diagnóstico hasta la muerte, que además el 24% fallece el primer año tras el diagnóstico y que probablemente el 50% fallece a los 5 años tras el diagnóstico. Seguramente tenéis en vuestra mente muchos pacientes con insuficiencia cardíaca o cualquier otra enfermedad crónica y muchos de los profesionales que
conocemos, o probablemente nosotros nos lo habremos planteado alguna vez, no nos planteamos si estos pacientes necesitan cuidados paliativos. Además, estos pacientes, ahora con la moda de los hospitales líquidos, no queremos que ingresen. Entonces, establecemos una red muy potente de consultas, evitar el ingreso directo por urgencias. La enfermera tiene un papel muy importante ahí para detectar descompensaciones, pero no estamos hablando de cuidados paliativos nunca, a pesar de los datos estadísticos que tenemos, ¿no? Por todo esto, por la mejoría de los diagnósticos, en la mejoría de los tratamientos, el aumento de supervivencia, probablemente dentro de unos años tengamos un número indecente de pacientes con necesidades paliativas. El modelo de cuidados paliativos ha evolucionado debido a todo esto, ¿no? Antes pasábamos de un paciente que tenía un tratamiento potencialmente curativo que de forma abrupta pasaba a ser un paciente de cuidados paliativos hasta que llegaba a su muerte. Esto ha evolucionado y ahora tenemos un modelo más integral, ¿vale? Donde el paciente pasa de un tratamiento potencialmente curativo y a medida que éste va disminuyendo a lo largo del tiempo de su enfermedad, el cuidado paliativo físico, emocional, social y espiritual se hace cada vez más grande. Y este modelo no termina con la muerte del paciente, sino que incluye también el duelo de los familiares o cuidadores o gente que la acompaña. Es un cambio importante en el modelo de los cuidados paliativos. Vale, y ahora que ya tenemos más o menos el concepto de cuidados paliativos en nuestra mente, ¿sabemos cuáles de nuestros pacientes necesitan cuidados paliativos? ¿Sabemos identificarlos? Lo tenemos claro, nos mojamos cuando decimos, sí, este paciente necesita cuidados paliativos. Necesitamos herramientas, muchos de nosotros las conocemos, la más conocida, la NECPAL, esta es la última versión, ¿no? Todo comienza con una pregunta sorpresa que es, ¿se sorprendería si esta persona muriese a lo largo de este año? Si la respuesta es negativa, no me sorprendería, pasaríamos a analizar uno de los siguientes ítems que hay ahí abajo. Con que uno de esos ítems sea positivo, se trata de un paciente NECPAL positivo. Eso quiere decir que es candidato a cuidados paliativos. Si esa pregunta, sorpresa, de si ese paciente me sorprendería que muriese a lo largo del año siguiente, es que sí, entonces es un NECPAL negativo. Esta pregunta nos la tenemos que hacer continuamente, ¿vale? El paciente cambia. Estoy lejos. ¿Y qué implica que un paciente sea NECPAL positivo? Pues implica que tengamos que hacer una valoración multidimensional del paciente, como señalaron mis compañeras. Implica que tengamos que dar apoyo a los cuidadores y a la familia. Implica que evaluemos el plan de una forma multidimensional y que tengamos que tener un enfoque paliativo gradual y compatible con otros tratamientos. ¿Y qué no implica que un paciente sea NECPAL positivo? Pues que tengamos que limitar el esfuerzo terapéutico. No implica que tengamos que pensar en una sedación, no implica que tengamos que establecer tiempos pronósticos y no implica que tengamos que utilizar recursos especializados o que estigmaticemos al paciente. Esto es muy importante. Y ahora que estamos en un foro muy motivado, a mí me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado alguna vez en vuestra propia muerte? A ver, ¿podemos levantar la mano? Bien, y se supone que... ¿Y cuántos de vosotros habéis pensado quién os va a cuidar en vuestro momento de final de vida? Pocos. Y se supone que estamos motivados, estamos aquí para hablar de últimos días y de eutanasia, y somos un foro motivado. Si esto lo extrapolamos a la sociedad, seguramente esto sea mucho menor todavía, ¿vale? Porque la muerte, sabemos que además de un proceso médico, es un proceso cultural, emocional, afectivo y comunicativo. Todos sabemos que la vida y la muerte van juntas. Sin embargo, continuamos rechazando la muerte como si esto no existiera y no formase parte del proceso natural. Todos pensamos que queda muy lejos, que le toca a los demás y que a nosotros no nos va a pasar nunca. Solamente cuando lo vemos en algún vecino, algún familiar o algún paciente, pensamos que nos puede ocurrir, pero no nos sentamos a pensar en ello y no nos sentamos a hablar y a tomar decisiones. Además, sabemos que es una profesión de los demás y que cuando nos toque a nosotros va a haber unos profesionales estupendos que van a hacer todo lo posible para que a nosotros no nos ocurra eso, ¿no?
y además será en la vejez. Por eso, como señaló mi compañera, cuando fallece un menor es un drama social de los más importantes que tenemos en el ser humano. Por todo esto, la muerte se ha trasladado desde las casas, que ocurría antes, al hospital. Siempre hay una prueba diagnóstica más que hacer, siempre hay un tratamiento más que poner, siempre hay una oportunidad y pensamos que eso no puede ocurrir. Nos planteamos o nos ponemos limitaciones culturales. Culturalmente, la mujer puede expresar el dolor por la muerte de un familiar, pero el hombre no se le permite llorar o sufrir, ¿no? Tenemos o nos imponemos miedos negativos, es decir, que dificultan la concepción natural y abierta del paciente. Por ejemplo, decimos a un niño, ¿no? El abuelo se quedó dormido, se fue al hospital, se quedó dormido y no se volvió a despertar. Mañana ese niño ingresa por una apendicitis y le dices duerme tranquilo, cariño, y ese niño a lo mejor no se duerme, ¿no? O, por ejemplo, se fue al cielo. Si ese niño mañana lo metes en un avión, dice, estoy un poco cerca del cielo, a lo mejor no consigo volver a la tierra, ¿no? Entonces, todo esto lleva a que la muerte esté siempre apartada de nuestras vidas. Además, tenemos un ritual muy palpable, muy visible, pero cada vez más lo escondemos a los niños y a los menores, no les hablamos directamente. Y las enfermeras, que es a lo que venimos a hablar, ¿cómo lo abordamos día a día? ¿No? Pues yo creo que somos valientes, como estos paracaidistas, pero muy organizados para conseguir un objetivo común. Sabemos todos que el médico es el responsable de informar al paciente, al familiar o al tutor y representante legal sobre el curso de la enfermedad y su tratamiento, pero ello no exime que la enfermería estemos presentes en el manejo de esa información. Tenemos que asegurar que esa información llega de la forma correcta, que el paciente lo interpreta de forma correcta y que entiende el porqué de todas nuestras actuaciones. Es un trabajo multidisciplinar, como señalaron también mis compañeras, llevamos toda la mañana hablando de eso. Entra trabajo social, entra el médico, entra la psicóloga, psicólogo, entra la limpiadora de la planta, ¿vale? Nosotros se forma parte del equipo, la limpiadora a veces nos avisa, ¿verdad?, de algunas situaciones. La enfermera tiene que establecer un plan de atención individualizada, donde el paciente es el centro, pero que tiene que prestar atención a todo lo que le rodea, tiene que tener presente todo lo que le rodea. Yo siempre digo, o me gusta decir, que no hay dos situaciones de final de vida iguales, no hay dos situaciones familiares iguales, no hay dos enfermedades iguales. Probablemente una enfermedad sí la tenemos diagnosticada y sí sabemos cómo va a evolucionar, pero esas circunstancias que rodean al paciente van a hacer que cada paciente sea diferente. Cuando no hay nada más que hacer, eso no significa que tengamos que abandonar. No se abandona al paciente, se trata de establecer una red muy potente para que ese paciente no se sienta nunca olvidado o solo ante el proceso. Y por último, me gustaría nombrar a Cicely Saunders, que era una mujer muy completa, porque era enfermera, fue enfermera en la Segunda Guerra Mundial, después hizo trabajo social y después, como no tenía peso sobre los pacientes, su opinión no tenía peso, decidió hacer medicina, perdón. Y es esta señora que veis ahí con la bata blanca y fue la fundadora de los hospices, que eran como hospitales, no eran hospitales en sí, eran, bueno, muchos de vosotros ya los conoceréis. Ella detectó las deficiencias que había en los hospitales ante los pacientes oncológicos y en su momento de final de vida. Empezó a investigar sobre el dolor y fue la primera que nombró el dolor total, es decir, el dolor físico y el dolor psíquico. Y en esta situación, que me parece muy bonita o muy representativa sobre lo que ella quería enseñar, era una paciente paliativa con su probablemente hija, sus nietos metidos en la cama con ella o al lado y otro familiar más, donde hay un ramo de flores encima de la mesa y todas esas normas estrictas que en el hospital son las que se rompen en los cuidados paliativos. No, entonces esta mujer lo que decía era que el cómo muere la gente permanece en la mente de los que siguen viviendo. Es decir, cuando nuestro paciente ya no está consciente y probablemente ya hemos hablado con él porque somos enfermeras muy bien formadas en todo esto, ya hayamos tenido o ya hayamos hablado de las instrucciones previas con él o ya hayamos tratado qué es lo que quiere hacer con su cuerpo cuando él fallezca, tenemos que aprovechar para hablar con las familias en cómo quiere que sea ese momento.
del adiós, si quieren estar con él, si no quieren estar con él, si quieren que esté con todo el aparataje que hemos utilizado, porque vemos la muerte en una unidad de paliativos, pero también ocurre en las UCIs y en los domicilios. Si quieren que mantengamos todos esos aparatajes que utilizamos para demostrarle o para que ellos vean que hemos utilizado todas nuestras armas hasta el final de ese paciente. Y esos momentos también son importantes y son los que quedan muchas veces en la retina de los acompañantes, ¿no? Y de los familiares que acompañan a los pacientes en los últimos días. Y como estamos aquí para mejorar, ¿cómo podemos mejorar los cuidados paliativos y la situación de nuestros pacientes o de nosotros mismos cuando nos toque o nos llegue la hora, ¿no? Pues al paciente tenemos que enseñarle a pedir, ¿no? A pedir la eutanasia, a pedir las instrucciones previas, a pedir quién puede hacerme sentir mejor ante una enfermedad terminal después de un diagnóstico. A las instituciones tenemos que pedirle que inviertan en unidades de cuidados paliativos porque está demostrado que ahorran dinero. Un paciente en cuidados paliativos no se hacen pruebas o se intentan no hacer pruebas fútiles o tratamientos que no van a llevar a nada. Y a los profesionales, que por eso estamos aquí hoy, pues es nuestro deber siempre mejorarnos en la formación, ¿no? Se habló mucho a lo largo de la mañana de la formación, pero tenemos que pedir también a las instituciones que mejoren el plan de estudios, ¿no? Todos hablamos de la especialidad, pero hay que partir de la carrera. Las carreras de medicina y de enfermería, el cuidado paliativo es un tema muy pequeñito que se aborda en un par de temas y nada más. Entonces yo creo que esos serían los 3 puntos que deberíamos de tocar de aquí en adelante. Y muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Vamos a terminar ya esta mesa y pasaremos a las preguntas con María Belén Martínez Cruz, grado en Enfermería y máster en Cuidados Paliativos. Es una enfermera paliativista del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, es decir, viene del mismo lugar de donde yo vengo y ha sido compañera mía desde que los cuidados paliativos empezaron en el hospital. Ahora mismo es la presidenta de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos y fue su vicepresidenta también. Tiene una experiencia docente considerable e investigadora, ¿no? No vamos a seguir contando lo maravillosas que son cualquiera de las ponentes que han estado aquí, sino vamos a ir a que nos cuente lo que ha venido aquí a contar, que seguro que va a ser muy interesante, igual que las anteriores. Adelante, Belén. Bueno, hola, en primer lugar, me escucháis bien, ¿verdad? Yo es que necesito moverme, no puedo estar ahí sentada. Agradecer primero a las instituciones, ¿no?, que han organizado este evento, especialmente pues a Pilar Fernández, que fue la que me llamó y la que contactó conmigo para poder hablaros de lo que ahora voy a hablar, y a todos los asistentes por estar tan atentos y seguro que por participar después en preguntas. Como soy la última, pues me voy a repetir y voy a reforzar todo lo que estas ponentes anteriores han estado diciendo, pero porque de lo que yo voy a hablar, ¿no funciona el mando? Ah, vale, aquí. Es de ese liderazgo enfermero en el ámbito de cuidados paliativos. O, ¿por qué no decirlo?, en el ámbito también de ese proceso en el que el paciente solicite la eutanasia, ¿no? Y lo voy a hacer desde una visión pragmática, pero también desde una visión teórica, para sustentar un poquito por qué hablamos de ese liderazgo, partiendo de la pregunta esta, ¿no? ¿Por qué liderar en este ámbito desde la profesión enfermera? Y voy a decir muchas cosas de las que ya se han dicho, pero es cierto que cuando una persona con una enfermedad avanzada, crónica, se va aproximando al final de su vida, lo que menos valor o lo que menos importancia tiene, ¿no?, son los intervencionismos, más ya la curación, ¿no?, son cuestiones como más agresivas, eso va dejando de tener importancia y lo que realmente importa son ya los cuidados, ¿verdad? Hablamos aquí, y ya se ha hablado mucho del acompañamiento, de la escucha activa, del contacto, ¿verdad? Bien, cuando nosotros trabajamos en el equipo de soporte,
y intentamos, y por qué no decirlo, venderle la moto a los pacientes y a las familias de que vengan a paliativos, porque es que tenemos que hacer eso, tenemos que venderlo, porque nos cuesta un mundo. Luego están fenomenal y tenemos gratitud a raudales, pero la gente no quiere dar ese paso, ¿verdad? Por ese miedo a la muerte, por esa cultura de todo se puede tratar, ¿verdad? Y recuerdo la frase de un médico que siempre vamos juntas, casi siempre ella y yo, la doctora Guevara, que les dice, bueno, es el momento de los cuidados, de los cuidados. Así es el momento de los cuidados. Y entendiendo lógicamente que esto es un trabajo en equipo, como se ha dicho aquí, por activa y por pasiva, ¿verdad? Entendiendo que tiene que ser un trabajo en equipo exquisito, además, donde cada disciplina tiene que aportar sus conocimientos para que ese cuidado esté centrado en la persona. ¿Y por qué digo esto de centrado en la persona? Porque hay que partir desde el paradigma humanista y no desde el paradigma positivista de la enfermedad, sino a partir de ese paradigma humanista en el que centramos ese cuidado en la persona, porque es el que realmente nos va a dar las pautas, porque es el que privilegia a la persona, porque es el que privilegia la individualidad, es el que privilegia ese cuidado tan especial basado en principios de dignidad y en principios de equidad. Bien, partiendo de eso, de que es verdad que es un trabajo en equipo, lo que hay que tener en cuenta es que ese cuidado es nuestra esencia, es nuestro pilar, es nuestra brújula, es nuestro campo de conocimiento, es decir, el cuidado es la esencia de la enfermería, ¿verdad? Eso es así, lo sabemos todos, no sé si hay alguien que no sea enfermero aquí, pero creo que todos lo tenemos muy claro, ¿no? Que es el cuidado, la esencia de nuestra profesión, es donde trabajamos, es decir, nosotros no hacemos el cuidado como una tarea más, no, es nuestra razón de ser y por tanto, por eso creo que tenemos que liderar o al menos ser uno de los líderes dentro del equipo con mayor peso. Fijaos, buscando en algunos, antes en SECPAL, había en el apartado de historia, que por cierto ha desaparecido, esto que os voy a enseñar, había un escrito que decía esto. Antes de iniciar nuestra historia, debo decir que el colectivo profesional sanitario de las enfermeras lleva cuidando enfermos en situación terminal o no, desde el principio de su existencia. Y desde aquí, todos los que nos hemos incorporado después a la tarea de cuidar, además de curar, les rendimos nuestro más sincero homenaje. Esto lo dijo San Ortiz, que es uno de los pioneros médicos que empezó en el ámbito de cuidados paliativos en España. Y es así. Nosotros llevamos cuidando desde nuestra existencia, tanto el final de la vida como el principio, como decía también, y a lo largo de todo el desarrollo de esa vida. ¿Qué características tiene que tener este cuidado? Y aunque son muchas las personas, las enfermeras, que han trabajado en la ética del cuidado, yo quería venir a destacar a esta señora, ya fallecida en el año 2016, con una edad bastante avanzada, porque nació en el 22, una enfermera que aportó muchísimas cosas a la ética del cuidado, que fue la que propuso el código deontológico y el cuidado de la ética en Canadá y que nos habla de las 6 Cs del cuidar. Nos habla de la compasión. ¿Por qué la compasión? Porque recuerdo una tesis doctoral de Encarna Pérez Bret, que la hizo sobre este tema concreto de la compasión, que la compasión va más allá de la empatía. La empatía es esa, todos lo hemos escuchado, ¿no? Esa capacidad de meterte en las sandalias del otro para poder andar en su mundo de vivencias, pero la compasión implica la intención de ayudarle además. Por eso es una de las características que en cuidados paliativos pues es fundamental. Y en el cuidado en sí de la persona, ¿no? Sea lo que sea, pero en cuidados paliativos tiene un mayor peso. La competencia. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que es necesario formarnos en las competencias adecuadas, en las habilidades, las actitudes, los conocimientos para poder tener un cuidado adecuado a este tipo de pacientes, ¿vale? Más confianza. Esa confianza mutua que tenemos que tener con el ser cuidado, porque si no es imposible cuidarle, ¿no?
Otra más, la conciencia, que es nuestra brújula, ¿no? Esa brújula moral que debe dirigir la conducta del que cuida. El compromiso que adquirimos con nuestros pacientes, con las familias, es un compromiso verdadero, ¿verdad? Y por último, tenemos el comportamiento. El comportamiento que muchas teóricas hablan de un comportamiento altruista. Y yo creo que si nos miramos a nosotros mismos en nuestra profesión, creo que más de uno pensará, es cierto, el altruismo está ahí, en nuestro ADN, ¿verdad? Bien. Ahondando un poquito más y preparando un tema hace un par de años sobre el papel de la enfermera en el ámbito de cuidados paliativos, encontré este artículo de Figueredo Borda que nos habla de modelos y teorías enfermeras que sustentan los cuidados paliativos. Y es verdad, tiene mucho que ver, aquí lo hemos dicho, cuando la persona está perdiendo su independencia, su funcionalidad, en muchas ocasiones es lo que peor se vive, porque gracias a Dios a día de hoy tenemos el dolor y tenemos un abanico terapéutico muy importante para quitar ese dolor, ¿verdad? Cuando hablamos de dolor físico, pero a veces ese dolor, vamos a llamarle moral, ¿no? Ese dolor de esa pérdida de funcionalidad, ¿no? De ese no me puedo valer por mí mismo, ¿no? Es lo que a veces, en muchas ocasiones, o no poder hacer lo que antes hacía, es lo que a muchos pacientes les hace pues pedir, solicitar la eutanasia, ¿no? Y el modelo de déficit de autocuidado de Dorotea Oren tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? La enfermera tiene que ser capaz de ver qué es lo que va necesitando el paciente, hasta dónde puede hacer por sí mismo y hasta dónde yo, como enfermera, tengo que realizar esas actividades sin tocar su dignidad. Hablamos de la dignidad social, ¿verdad? Es decir, esa dignidad tan importante que nosotros tenemos que cuidar mucho, sobre todo en ese ámbito hospitalario o incluso en el domiciliario cuando atendemos a los pacientes y a sus familias. La teoría cognitiva social de Albert Bandura, que tiene que ver precisamente con esa evidencia de la enfermera que se da cuenta que necesita unas competencias, unos conocimientos, y es que si no los tengo no puedo dar respuesta a ese cuidado que necesita el paciente. La teoría humanística de enfermería. Yo soy una enamorada de las enfermeras humanistas, no lo puedo evitar. Yo estoy enamorada de Watson, de Waldo, y no puedo decir más que auténticas maravillas de estas personas, porque aquí el cuidado humano tiene un peso importantísimo. Y este cuidado humano está lleno de lo que Diego Gracia hablaba, de que los cuidados se quedan en el lado oscuro, ¿verdad? Que es lo que en algunas teóricas también han estudiado, y es lo que se llama el cuidado invisible, ¿verdad? El estar, el escuchar, la presencia, todo eso que nuestros gestores no son capaces de medir, porque solamente medimos cuántas ondas ponemos, cuántas vías y demás, y eso lleva mucho tiempo, mucha habilidad y mucho conocimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, es una teoría que sustenta los cuidados paliativos. Además de eso, tenemos la teoría y el modelo de Davis-Owen. Desde nuestra valoración enfermera somos capaces de detectar, como bien nos decía, las necesidades, ¿no? Como bien nos decían las compañeras, esas necesidades de los pacientes y además para poder ayudarle a preservar su integridad y a poder continuar adaptándose para la preparación de esa muerte. Y ya por último, el modelo de Calista Roy, que también tiene mucho que ver con orientar ese ambiente, ese entorno, para que el paciente pueda adecuar a su situación actual, ¿no? A la que tiene en ese momento. Son muchos los modelos. Podría también, en este artículo no estaba Virginia Henderson, pero ya que lo ha comentado al principio también Mercedes, ¿por qué no? Es otro modelo que también sustenta los cuidados paliativos. Bien, pues bueno, he querido un poco centrar y asentar, ¿no? Porque desde nuestras teóricas, desde nuestras pioneras, ¿no? En el cuidado, pues tenemos toda la base para decir que somos, ¿por qué no decirlo?, imprescindibles y tenemos que ser líderes en los equipos. Como bien decía alguno de los ponentes, ese liderazgo tenemos que ejercerlo en todas sus facetas, desde la parte más asistencial, la educación, la investigación y la innovación, ¿verdad? Y también en gestión, administración y en emprendimiento político. Y ahora veremos cada una de ellas. Porque un líder tiene que ser capaz de intuir,
de discernir, de imaginar un destino y sobre todo debe de ser en el que confíen los demás y que les sigan, y eso lo tenemos que tener muy claro. Pero yo quería, después de sustentar en lo teórico, quería hablarles de los líderes enfermeros, porque cuando nos ahondamos en la historia, y si ustedes a día de hoy se meten en la página de SECPAL, en la parte de historia, además de haber desaparecido el texto que anteriormente les he dicho, no hay el nombre de ninguna enfermera. No hay nada. No existimos en el inicio de los cuidados paliativos. A mí eso me sorprende bastante. Y claro, el año pasado se publicó una nueva edición del libro de enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida, que editamos con el Sevier, donde sí existe un capítulo y donde profundizamos e intentamos investigar sobre los líderes que coprotagonizaron, perdón que no me sale, ese nacimiento de los cuidados paliativos, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo han dicho aquí, ella es una líder y fue enfermera. Fue enfermera primero y por sus problemas de espalda no pudo trabajar como enfermera. Sí que hacía de voluntaria y gracias al cuidado que tenía hacia los moribundos se dio cuenta de todas sus necesidades. Y es cierto que un médico le dijo eso que le dijo: si quieres trabajar con los desahuciados, ve a estudiar medicina porque son los médicos los que abandonan a los moribundos. Y esto fue lo que le dijo ese señor, Norman Barrett. Y gracias a él, bueno, pues estudió medicina a partir de los 33 años y pudo hacer St. Christopher, ¿no?, que es la cuna de los cuidados paliativos. Nos hablaba la compañera de las innovaciones, de la analgesia, del control del dolor total y del trabajo en equipo, que ella tenía clarísimo. ¿Para qué? Para conseguir calidad de vida restante lo más cómoda posible y llena de sentido hasta el final. Bien, pues hablemos de pioneros. Además de hablar a nivel internacional, que seguro que hay muchas más, yo ahora me voy a centrar en España. Esta es la situación de España actualmente de los cuidados paliativos en adultos. No tenía nada que ver con los inicios, ¿verdad? Pero por eso quiero hablarles de aquellas que fueron pioneras en ese momento. En la unidad de oncología del Hospital de Valdecilla y la Asociación Española contra el Cáncer, fijaos, está Teófila Garmendia. Teófila Garmendia se fue a Inglaterra para saber y respirar la filosofía de cuidados paliativos y poder emprender ese desarrollo en ese hospital, junto con un médico, evidentemente, pero ella estuvo ahí. Hace poquito se jubiló y le hicieron un homenaje en el Colegio de Cantabria, donde pone toda su historia, pero había pasado desapercibida completamente. De hecho, Ana Manzanas, que es una referente ahora mismo en Santander, es la que dice que aprendió de ella, pero ella no existe en los libros de la historia. En Santa Creu de Vic y en los PADES, es decir, en esa atención domiciliaria, destacan estas tres personas, Núria Gorch, Marta Ferrer y Conchita Pladeval. No les van a ver tampoco en Historia de Cuidados Paliativos, a no ser que sea en el libro que les he mencionado. En el Hospital del Sabinal, en Canarias, también muy famoso en la cuna de los cuidados paliativos, está Teodoro Bondiale Oco, un enfermero también. En el Gregorio Marañón no puedo dejar de nombrar a Eulalia López y Medio, lógicamente, porque fue además mi mentora, la que me impulsó a seguir dando docencia, la que me metió en la universidad. Y ahora que se lo digo me dice: ah, sí, es verdad, yo lo hice. Le dije: pues sí, lo has hecho tú, ¿verdad? Eulalia le debemos además el primer libro de enfermería en cuidados paliativos en habla española, o sea, en castellano. Y, por supuesto, también otros personajes que se desarrollaron la atención domiciliaria, como Yedra Carretero o Rafael López Martínez. Y las UFIs, que fueron las primeras unidades interdisciplinarias sociosanitarias en Belviche, que fueron inicialmente, solo fueron enfermeras las que estuvieron ahí, como veis, Eulalia Burquerque, Roser Borrell o Núria Codorniu, muy activas actualmente en otros temas de cuidados paliativos. Y bueno, como estamos en A Coruña, pues tendría que mencionar, por supuesto, a Nieves Rodríguez, que la verdad me ha costado encontrar quién fue la persona que estaba ahí, porque no existe tampoco en ningún sitio, ¿vale? Fue la supervisora de esa primera unidad que se inaugura en el año 1996. Evidentemente son solo unos pocos, me dejó muchísima gente atrás, pero quería dar nombre a todas estas personas porque fueron líderes, ¿verdad?
Además de esto, no puedo dejar de hablar de AECPAL, que es la Asociación Específica de Enfermería en Cuidados Paliativos, con sus diferentes presidentes. Veis ahí, el primero fue Luis Sutor, Lourdes Guantero, Isidro García y Marisa de la Rica, que es la actual, y que, como dice bien en su historia, son coprotagonistas del nacimiento y desarrollo de los cuidados paliativos. Esta asociación ha hecho un esfuerzo muy importante y sigue haciéndolo de forma constante para defender un área de capacitación, una especialidad. Es un empeño, aquí ha salido, es necesario. No puede ser que llegue el verano y que contraten enfermeras que no saben afrontar esas situaciones donde el propio profesional lo pasa fatal y la calidad que se da de atención no va a ser la misma. Entonces tenemos que tener enfermeras preparadas para eso, ¿verdad? Y gracias a esto, bueno, pues junto con el Consejo General de Enfermería se ha publicado este documento, un trabajo conjunto de AECPAL y del Consejo General de Enfermería para definir ese marco de actuación y que puede servir a los gestores a la implementación del desarrollo profesional en este campo. Tengo que nombrar a las actuales líderes porque las tienen que conocer, porque si alguien tiene alguna preocupación o de investigación o de formación, me gustaría que supieran a quién se pueden dirigir. Tenemos a Manuela Monleón o a Lourdes Guanter, que lideran proyectos de formación, María Aranzamendi, que lidera proyectos de investigación en la Fundación Atlantes, y que me encanta su investigación porque investiga sobre la gratitud de las familias dirigidas hacia los equipos, algo que nadie había estudiado antes. Marisa de la Rica, que es la actual presidenta y que lidera en el grupo en la Fundación Aurora Más, el grupo de cuidados paliativos. Cristina Las Marías, que tiene su doctorado hecho en planificación anticipada de la atención, tan importante. Yo creo que más que hablar de instrucciones previas que quedan escritas, es mejor precisamente generar esas conversaciones con el paciente para que sea un proceso y no un momento concreto en el que yo tengo que decidir las cosas. O Amparo Gisbert, que tiene que ver con la investigación en cuidados paliativos y que si quieren ustedes hacer algo sobre este tema, se pueden dirigir a ella a través de AECPAL. O Pilar Vallés, que es la que lleva el grupo de planes de cuidados y que yo soy una enamorada de la nomenclatura de Nanda Noknik y que gracias a ella se ha aprobado una nueva NIC que tiene que ver con los infusores subcutáneos. Estas personas son auténticos líderes en la actualidad y, ¿por qué no?, hay que nombrarles, ¿vale? Y decíamos, y también en gestión, administración y emprendimiento político, y aquí yo creo que cojeamos, ¿verdad? Aquí cojeamos mucho. ¿Es así? Cojeamos bastante. Si nos ponemos a buscar así en Google una búsqueda de ver noticias de cuidados paliativos en la prensa nacional, lo primero que vemos es a este señor, un señor muy importante que es Bruera, es la figura que siempre sale en todos los congresos de SEPAL, porque es verdad que es una potencia este hombre, pero es médico. Y después sale la Fundación de Amancio Ortega, donde habla de los cuidados paliativos pediátricos de España, pero si pones a ahondar en la noticia vuelve a salir un médico, Ricardo Martino, ¿verdad? No sale ninguna enfermera en ningún momento. Si hacemos una búsqueda un poquito más en profundidad, ya nos salen noticias cuando ponemos enfermera delante y nos salen noticias pero que tienen que ver ya con consejerías, con consejos de enfermería, es decir, ya noticias propias nuestras, ¿no? Y aquí me verán ustedes porque yo fui presidenta, no soy actualmente, fui presidenta durante los años 20 y 21, durillo, con la pandemia, me tocó ahí la presidencia. Y en esa, veis que salimos, pero en páginas muy concretas, no en prensa nacional. Si hacemos una búsqueda en PubMed sobre liderazgo, enfermera y cuidados paliativos, en los últimos 5 años, pues encontré como 195 resultados que me leí, de verdad, todos los resúmenes en este corto espacio de tiempo y mirad, entre las cosas que encontré fueron la necesidad de inversiones estratégicas, de promover el desarrollo del liderazgo enfermero para que los cuidados paliativos sean universales. Hablaban específicamente también de liderazgo en cuidados paliativos pediátricos y en cosas y cuestiones de práctica avanzada. Para finalizar, quería recordarles, decir 2 de las publicaciones que me han parecido interesantes. Esta específicamente que se llama Enfermeras, podemos liderar y transformar los cuidados paliativos, que es una
una iniciativa colaborativa entre enfermeras de Estados Unidos y las enfermeras de los hospice, que nos dicen que las enfermeras pueden liderar y transformar esos cuidados, y vuelven a insistir entre sus recomendaciones en la necesidad del currículum formativo y en la obligación de tener una formación continuada desde los colegios profesionales, en revisar estándares o en posicionar a las enfermeras en puestos de toma de decisiones y de establecimiento de políticas. Y ya, última diapositiva, no les canso más. Si alguien de ustedes quieren liderar un equipo, aquí hay personas que lideran equipos de cuidados paliativos, son 5 las prácticas principales de un líder. Yo creo que es importante desarrollar una visión, aprender a escuchar antes de hablar, y yo creo que estas personas seguro que lo hacen, invertir en la grandeza del otro, y eso es algo vital, reconocer la grandeza del que está con nosotros para potenciar el equipo y darse el poder de construir una comunidad mediante el cultivo de relaciones estratégicas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya sin más vamos a pasar a las preguntas. Tenemos unos minutos, hemos empezado también un poquito más tarde. Entonces, ¿alguien que se encuentre en la sala quiere hacer una pregunta o rompo el hielo? Por aquí. Un momentito, para que te oigan todos. Me está llamando la atención que en todo el proceso de los cuidados paliativos no se haya mencionado en ningún momento la tanatología, y la están incluyendo en cuidados paliativos. La tanatología es precisamente quien se encarga de ese soporte, de ese cuidado, de la atención. Cuando lo que decían, que cuando no hay nada que hacer, la tanatología empieza a trabajar. Ahí es cuando el tanatólogo entra directamente. Y los cuidados paliativos son una parte muy específica del tratamiento del paciente terminal, pero la tanatología es indispensable, porque a veces los cuidados paliativos incluso ya no son tan importantes, pero la tanatología tiene que tomar la rienda de lo que ocurre con la familia y con el paciente y con su entorno. Y sí sería importante también ver cómo trabaja la tanatología y no incluirla, porque sí es realmente importante. Desde mi punto de vista, yo soy tanatóloga, enfermera tanatóloga, y creo que se incluye y se borra, se difumina la tanatología. Quizás porque no es tan visible y tan espectacular como el cuidado paliativo, pero son diferentes, y entonces incluirlas no creo que esté bien organizativamente, porque sí son diferentes en algunas cosas, son complementarios, pero no son lo mismo. Solamente hacer esa puntualización. Me encantó la presentación de Belén y la de los cuidados paliativos infantiles también. Las demás también, pero no sé, me sorprendió mucho más. Gracias. A ti. Vamos a pasar el micrófono al fondo a la señorita de la chaqueta blanca. Hola, buenos días. Gracias a la mesa y a las ponentes por tan excelentes conocimientos que nos brindan y nos dejan el placer de poder aprender con ellas. Le quería contestar un poco a la compañera en el sentido que da la casualidad que esta tarde vamos a hablar de la cultura de tánatos. Entonces, un poco sería decir que los propios cuidados paliativos es cultura de tánatos, es tanatología, es una parte, ¿no? Como bien has dicho, que la tanatología aborda muchas más cosas, pero cuando hablamos de cuidados paliativos igual no verbalizamos, pero sin duda es cultura de tánatos, es la cultura de tánatos de nuestra sociedad occidental, moderna, cómo construye la realidad del proceso de morir. Simplemente un poco que has ido justamente a dar en esa piedra y me ha parecido excelente, la verdad, porque a veces las palabras no las ponemos ahí, pero sí es verdad que las palabras son importantes. Así que era eso lo único que quería decir en este momento. Por ahí están pidiendo. Gracias, Paz. Perdona, al fondo.
Hola, buenas tardes. Bueno, felicitar a las ponentes. La verdad, una se siente orgullosa de ser enfermera escuchándoos, así que mis felicidades. Otro aspecto que creo que sí también he echado en falta en las ponencias, y por eso quiero preguntar, es el tema del autocuidado del profesional. Creo que es una asignatura muy pendiente. Creo que las organizaciones y las instituciones no estamos atentos o no están atentos a nuestro cuidado, y creo que los propios profesionales tampoco estamos atentos a nuestros cuidados, ¿no? Entonces, en base a eso me gustaría saber vuestra experiencia, si tenéis algún programa destinado al cuidado de los profesionales, si tenéis alguna experiencia, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta pregunta es muy transversal. Vamos a empezar preguntándote a ti, Leticia, a ver cómo cuidáis a los profesionales. Estoy totalmente de acuerdo con la compañera, que es algo que se olvida, pero creo que la parte que me toca, ¿no?, como líder de equipo, es un trabajo, considero que de todo el equipo, por supuesto mío, y por supuesto hay que estar pendiente, pero es imprescindible ese cuidado. Cuando hablamos de cuidados en anchura, que decía al principio, también entra el cuidado de los cuidado de los profesionales. Nosotros lo que sí hacemos son visitas, jornadas de duelo. Hablamos de los pacientes que han fallecido en el último, cuando tenemos una época regular, que normalmente lo dirige o el consejero espiritual o las psicólogas del equipo. Las psicólogas del equipo dan soporte a los sanitarios, pero es cierto que es algo que ofrecemos desde dentro del servicio y desde dentro del equipo. No es la institución la que lo quiere. Yo, como gestora, sí solicité a la dirección de enfermería cuando empecé y me monté en este barco, a que pudiésemos darle la garantía a cualquier profesional que trabaja en cuidados paliativos que en el momento en el que no pudiese hacerlo, pudiese tener una salida digna y fácil de los servicios, que ya sabemos que la política de contratación y de colocación nunca es fácil, pero sí quise buscar ese compromiso y hasta ahora y por el momento se ha respetado. Pero es cierto que el cuidado del equipo lo hacemos dentro del equipo por encima de todo. No sé si te he respondido a la pregunta. ¿Queréis añadir algo más, Belén? Bueno, yo creo que el equipo es fundamental para cuidarse entre sí mismo. O sea, yo noto entre nosotros que nos cuidamos. No sé si lo hace el ambiente, y a mí me cuida mucho también la gratitud de las familias. O sea, para mí eso es mi motor, lo que me hace seguir. Con esto no quiero decir que sería necesario crear espacios donde se pudieran realizar acciones específicas para cuidar a los profesionales. Porque sí que es cierto que el otro día, precisamente, con un caso de una chica joven, ¿no?, con la que en ocasiones, aunque tú no quieras implicarte por demás, a veces te implicas, falleció, y yo tuve la necesidad de regalarle algo porque me sentía para poder cerrar ese episodio en mi vida y en la suya, ¿no? Y le comentaba a una compañera mía, digo, estaré entrando en fatiga por compasión, porque fue darle el regalo y como que me liberé de la tristeza que tenía, ¿no? Y bueno, pues ella me dio la fuerza y me dijo, no, al contrario, es que has cerrado bien. O sea, a veces entre los propios profesionales nos apoyamos muchísimo, pero es verdad que deben de existir espacios específicos, sobre todo porque a lo mejor los que llevamos muchos años tenemos mucho riesgo de fatiga por compasión, pero los que empiezan también tienen riesgo a quemarse fácilmente, ¿no? Entonces los espacios deberían de existir. Por aquí otra pregunta. Hola, felicidades a todas, la verdad que las exposiciones han sido muy interesantes y yo quería hacer, más que una pregunta, a lo mejor una reflexión. Habéis hablado de unidades especializadas en cuidados paliativos. Yo trabajo en el Hospital de A Coruña, que es un complejo enorme. Supongo que algunas de vosotros también venís de hospitales muy grandes. Entonces, vosotros vivís la cultura del cuidado paliativo, sabéis perfectamente todo lo que hay que hacer en cada momento. ¿Qué ocurre? Que en el hospital, en muchas unidades, hacen falta cuidados paliativos. No todas las personas que están al final de sus días van a acabar en una unidad de cuidados paliativos. Muchos van a acabar en la unidad que les ha tocado, ¿no? Entonces, ahí hay un déficit enorme, primero en comprender y en trabajar en equipo para llegar a un consenso de cómo se tienen que hacer los cuidados al final de la vida, pues entre enfermería y medicina muchas veces, ¿vale? Porque hay muchas especialidades que no conciben el concepto final de la vida, ¿no? Que estamos con el encarnizamiento terapéutico hasta el último día y no sabemos, bueno, no saben, porque yo soy enfermera, lógicamente lo veo de otra manera,
cuándo tirar la toalla, ¿no? Y cuándo rendirse y cuándo dejar el espacio ya para la tranquilidad y para tener un entorno adecuado, pues para llegar al final, ¿no? Y con un acompañamiento adecuado. Y hay una lucha enorme, yo lo he vivido en alguna situación, de cómo afrontan los cuidados paliativos fuera de una unidad de cuidados paliativos. Es un poco una reflexión y una opinión para todos, o sea, ¿qué soluciones podéis encontrar a esto? Gracias. Pues yo creo que me toca por vivir en el mismo sitio, ¿no? Pues efectivamente lo sufrimos cada día, ¿no? Como amigas que somos además. Y sí que es verdad que fuera de la unidad de paliativos, aún en la unidad de paliativos a veces cuesta, y para más cuando salimos de ella. Por eso tenemos que hacer extensivo, y es nuestro trabajo y nuestro deber el enseñar a quien no tiene este conocimiento sobre los cuidados paliativos. Era un poco lo que yo quería enseñar, ¿no? Desde el momento del diagnóstico de una enfermedad crónica, ese paciente hay que empezar a hablar de cuidados paliativos, porque sabemos que se mueren en 5 años y no podemos ocultar esa parte. Y sí que es verdad que hay colectivos pues que no colectivos, sino unidades más especializadas, como lo que comentaba antes también. Necesita el familiar tener todos los aparatos conectados cuando ese familiar muere para ver que hemos hecho por él todo lo posible, ¿no? Entonces no es solamente también del colectivo médico o de enfermeras o otros profesionales, sino también de la misma sociedad que nos lo exige, ¿no? También yo creo que es un cambio de cultura y un cambio y conocimiento, ¿no? Y como decía Belén, bueno, se me fue ahora, pues el dar a conocer lo que somos, ¿no? Y que no permanezca solamente en las unidades, sino que a lo mejor que alguien de la unidad pueda ir a esas otras unidades, asesorar al personal, o que hacer eso más extensivo, este conocimiento, ¿no? No sé si te contesté. Es que a lo mejor una hoja de consulta a la unidad de cuidados paliativos sería pertinente. Sí, una interconsulta. Interconsulta. Claro, yo creo que los equipos periféricos de interconsulta ayudan mucho y que generar esa cultura en los hospitales es importante, pero yo te digo, en el Marañón está desde el 91 y también hay carencias. Sí. No tenemos que ser tan endogámicos. Yo creo que nosotros mismos tenemos que autoculparnos, es decir, tenemos que salir y organizar cursos en nuestro propio centro y contar cómo se hacen las cosas. Entonces, hay que tener iniciativas desde el ámbito de la medicina y desde el ámbito de la enfermería y desde el ámbito de la psicología. Es decir, tendría que haber cursos obligatorios a todos los residentes R1, R2 que lleguen de todas las especialidades y que les formen nuestros propios profesionales. Y en enfermería exactamente igual. Nosotros el año pasado hemos organizado ya un curso básico, muy básico, pero ideal para que esa cultura impregne, porque no puedes dejar al profesional que diga el curso de no sé qué que está por el colegio, o me apunto o no me apunto. No. Hay unas supervisoras, tú has hecho este curso, esto es como la RCP, ¿no? Has hecho el curso de RCP, pues también el de cuidados paliativos. Y es que debe de ser así para generar cultura. Perdonadme que haga un inciso. Con respecto al tema de la formación, es una formación transversal que se está considerando desde las oficinas regionales en cada comunidad autónoma, introducirlo como una formación transversal de residentes, igual que se les forma en humanización, se les forma en investigación, se les forma, pues también sea una formación en cuidados paliativos. Y quería decir que vamos a dar ya la última pregunta y vamos a concluir. Hola, daros la enhorabuena a todos porque la verdad está siendo muy interesante. Sobre todo me ha gustado la de Leticia, me ha gustado mucho. Quería solamente comentar una experiencia personal que también tiene que ver con lo que mi compañera ha dicho hace nada, que yo no sabía muy bien cómo actuar, porque fue una persona que no tenía un ambiente familiar muy estable, su mujer tenía Alzheimer, y la persona se encontraba al final de la vida y le dieron un mal pronóstico. Y falleció, pero falleció con dolor, solamente tenía una medicación intravenosa, y yo hablé con su médico, pero él estaba en contra de que tuviese más, de ponerle cuidados paliativos o que tuviese alguna analgesia más a mayores. Y en ese momento yo y mis compañeras como que no sabíamos cómo gestionar ese momento, porque
llegábamos cada turno y pensábamos, Dios, aún está aquí, no sé si me explico. Entonces, que es algo muy difícil de gestionar y que es ese trabajo en equipo, pero ¿qué ocurre si no remamos todos en la misma dirección? Una reflexión. ¿Qué razón tienes? Es una reflexión casi con una respuesta. Sí, ¿qué razón ¿no? tienes? ¿Qué ocurre? Pues que las cosas no funcionan, los compañeros lo pueden decir, ¿no? Y el sufrimiento del paciente. El sufrimiento del paciente. No estamos hablando de cuidados paliativos cuando estamos hablando de sufrir. Es decir, si un paciente tiene dolor, aunque no sea de cuidados paliativos, no tiene por qué tener dolor. En la sociedad en la que vivimos, dentro de un orden y de una patología de base. Sí, sí. No, pero había sido ya como un mal pronóstico, quiero decir que ya se le iba a dar, o sea, no tendríamos que hacer el rescate si parase o lo que fuese. Entonces, claro, como tampoco tenía él una familia, por así decirlo, estable, que pudiese tomar una decisión por él, ni él tampoco había dejado unas últimas voluntades o lo que fuese, pues... Claro, pero nosotros tenemos que ser garantes de ese tipo de posibilidades que pueden existir, que no exista la familia, que no pueda comunicarse con nosotros, que sea un enfermo de salud mental, que no pueda expresar. Tenemos enfermería, efectivamente, cuida, pero también es garante. Entonces, nosotros tenemos que hacer valer lo que existe para todos, desde nuestra Constitución, para todos. Claro, se tenga la patología que se tenga. Mercedes, que conoce los tratamientos de cuidados paliativos, las enfermeras tenemos todas las pautas, sí. Y para nosotros eso es garantía de que vamos a controlar la situación. De hecho, cuando vienen profesionales les da miedo. ¿Y qué le pongo ahora? ¿No? ¿Por qué? Porque no están habituados a eso. Yo siempre digo, yo no me quiero ir de paliativos porque yo en una medicina interna, vamos, muero. O mato a alguien, ¿sabes? Vamos a dar paso a una última pregunta. Gracias a ti por tu participación. Hola. Cuando se hizo la convocatoria extraordinaria de geriatría, casi todas las enfermeras de paliativo o enfermeros de aquella época, Madrid convalidó ese trabajo realizado como el trabajo hecho en los geriátricos. Entonces, Coruñas a día de hoy sigue sin enfermeras geriátricas. ¿Esto va a ser para siempre? ¿Vais a tener ahí un lago y se especializará quien quiera, quien pueda, que tenga dinero? ¿O cómo va a ser la historia? Bueno, respondo yo, aunque no soy una ponente, pero es que me toca. Es decir, dentro del tema de las especialidades, sabéis que es algo que está fuera de nuestro radio de acción, ¿no? Y que es el Ministerio quien da las pautas. En este caso de las enfermeras de geriatría, en muchas comunidades autónomas ya se ha hecho la vía excepcional. Entonces, en vuestra comunidad autónoma es donde tenéis que saber cuándo se va a realizar, pero se va a realizar, porque no puede haber comunidades autónomas que lo tengan y comunidades autónomas que no se haya hecho. Pueden hacerse. Yo, de hecho, por ejemplo, renuncié porque no me interesaba el resto de lo que podía hacer. No, sí, te lo digo yo. Y a ver si me crees bien y si no, pues nada. No tengo por qué no creerte. Es más, el Lugo existe, Madrid en las bases dejó que los compañeros que estaban en paliativos sí que aprobando el examen, sí que se pudieran presentar porque era una parte de la geriatría. Pero sí. No es que hay una compañera especialista en geriatría y no tiene reconocido y está con nosotros en paliativos, por eso te lo digo. Yo te digo que puedes hablar con casi toda la gente que estaba en la época de Nieves, porque yo fui con todos ellos. Lo que pasa es que yo me dedicaba a trabajar en geriátrico, o sea que sí que les hago. Bueno, de todas las maneras, este es un tema muy importante, pero es un tema muy importante, pero creo que ahora mismo se sale un poco de lo que es el objeto de nuestra mesa y de la jornada, ¿no? Te agradezco porque esto siempre remueve que tenemos que seguir luchando y hacernos ver. Bueno, pues vamos a concluir la mesa con las conclusiones que hemos sacado, y es que es mucho lo que las enfermeras pueden aportar al proceso de ayuda a morir.
por la especial fragilidad y dependencia que sin el reconocimiento de su autonomía puede comprometer la dignidad de la persona. En una petición de eutanasia hablamos de cuidados. Sobre todo, establecemos el vínculo relacional que garantiza crear un contexto de bienestar suficiente para que la persona pueda expresar sus sentimientos y voluntades, sus miedos e incertidumbres y pueda tomar la decisión de pedir ayuda para morir de acuerdo a sus propios valores e historia de vida. Para ello, las enfermeras somos profesionales clave, dada nuestra orientación del cuidado centrado en la persona y familia, en su continuidad, en su proximidad y, por supuesto, dado el conocimiento que han ido desarrollando, como veis, en el cuidado paliativo sobre la satisfacción de las necesidades al final de la vida, especialmente en el manejo del dolor, el bienestar en el día a día y el apoyo emocional a la persona y a su familia. En este escenario, la filosofía participativa, inclusiva y relacional de la ética del cuidado ofrece un buen marco para repensar en democracia institucional, en los equipos de salud en concreto, que el proceso de eutanasia o ayuda al suicidio sea multidisciplinar e interprofesional. Y muchísimas gracias a todos.